Buenos días. Es un gusto saludarles nuevamente después de unas semanas que tomamos de descanso y preparación técnica para retomar la conferencia que habíamos quedado pendiente hace unas semanas, como decía. Muchas veces la tecnología no nos ayuda, pero hemos tomado plan B gracias a Pilar, que nos está acompañando el día de hoy también para poder responder a las preguntas que tenga el público, pero también el plan B es el haber grabado un video con la presentación, con la conferencia previamente, que ha sido un esfuerzo de Pilar también para contribuir a esta conferencia. Creo que esto nos ayudará en el caso que nos falle la tecnología, que esperamos que en este momento no sea así. Pero muchísimas gracias, Pilar, por compartir con nosotros. En la conferencia pasada había ya algunas preguntas, mucho interés en el contenido de la presentación. Quiero agradecer a mi colega Matthew Menager de SEMCA, que también nos está propiciando toda la logística para poder apoyarnos en la conferencia junto con Mauricio de SEMCA también en la sede de México. Quiero agradecer también el apoyo y la participación de María Fernanda Castellanos, que es la oficial de Cultura de la UNESCO Guatemala, y también a las fundaciones para la conservación en Guatemala y la Fundación Propetén, que nos ayudan con la comunicación de las actividades que tenemos en sus distintas redes en el Internet. Dejo a mi compañero Mathieu entonces para hacer la presentación de Pilar Fataz. Adelante. Buenos días a todos, buenos días a Pilar. Muchas gracias por esta nueva conferencia. Estamos retomando, como lo dijo Rosa, por problemas de internet que tuvimos la última vez. Entonces voy a presentar a Pilar por una segunda vez, pero vamos. Pilar Fatas Monforte, entonces, es directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Desde julio 2016, es una institución independiente del Ministerio de Cultura de España a cargo de la gestión integrada de la Cueva de Altamira. Pilar Fatas Monforte es máster en Gestión del Patrimonio Cultural, licenciada en Historia del Arte y en Ciencias de la Antigüedad por la Universidad de Zaragoza y licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Desde 1999 pertenece al Cuerpo de Conservadores de Museos de España del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Como investigadora desarrolló y participó a muchos proyectos relacionados al arte rupestre y la conservación del patrimonio cultural, como entre otros el programa de conservación preventiva y acceso regulado a la Cueva de Altamira entre 2012 y 2014, o el proyecto de cooperación cultural y científica para el registro e Inventario Nacional de Patrimonio Arqueológico, Precerámico y Arte Rupestre en Paraguay. Como experta en gestión cultural, colaboró como consultora del equipo técnico en la inauguración del nuevo Centro Cultural de España en México, bajo la Agencia Española de Cooperación Internacional para la Cultura en 2003. También contribuyó como asesora en el proyecto del nuevo edificio del Museo Nacional de Etnografía de España en 2010. Entre 2012 y 2013 representó al Ministerio de la Cultura en el Plan Cultura 2011-14 de la Comisión Europea. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, Pilar, y muchas gracias por la grabación de la video, que seguro nos va a solucionar muchos problemas. Muy bien, gracias. Podemos empezar la transmisión de la presentación. Mauricio, por favor. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias por la asistencia a esta conferencia. En primer lugar, yo quería dar las gracias a los organizadores de este ciclo de conferencias por haberme invitado a impartir la charla hoy sobre la gestión de la Cueva de Altamira, pues en particular, lógicamente, a la iniciativa Nacht-Tunix, a SEMCA y a UNESCO, a la oficina UNESCO Guatemala. También pedir disculpas si alguno de ustedes nos estuvo siguiendo en la conferencia que inicialmente se programó hace unas semanas,
pues porque hubo una serie de problemas técnicos que impidieron que terminara la conferencia, y esperemos que hoy, bueno, pues todo pueda funcionar en orden y correctamente. Voy a compartir ahora mismo la pantalla. La tenemos aquí. Y como bien decía, hoy hablaré pues, de la gestión de un bien patrimonial que yo creo que es sobradamente conocido a nivel internacional, un sitio espectacular con arte rupestre paleolítico, como es la Cueva de Altamira. Por ubicarnos en primer lugar geográficamente, pues decir que la Cueva de Altamira se encuentra situada en un pequeño municipio, un municipio rural en el norte de la península ibérica, en la población de Santillana del Mar, que se ubica en la comunidad autónoma de Cantabria. A la Cueva de Altamira, si bien decía que le hacen falta pocas presentaciones, sí me gustaría comentar que, además de ser un sitio espectacular con arte rupestre paleolítico reconocido internacionalmente, hay una cuestión que se suma a esa mitologización, podríamos decir de alguna manera, del sitio Cueva de Altamira, y es que es el primer lugar donde se identificó el arte rupestre paleolítico. Estamos hablando de finales del siglo XIX, en un momento en que se estaba prácticamente comenzando a investigar sobre nuestro pasado más remoto a través de la ciencia arqueológica, a través de la prehistoria, en un momento en que en Europa y fundamentalmente en Francia pues lo que se estaba es determinando las diferentes culturas que se desarrollaron durante el periodo paleolítico, durante la prehistoria, se estaba estudiando su cultura material, y en ese contexto, por allá por 1978-1979, un erudito local de aquí, vecino del pueblo de al lado de Santillana del Mar, don Marcelino Sanz de Sautuola, vino a explorar una cavidad de la que le habían dado noticia. En realidad él venía buscando esa misma cultura material, esos objetos prehistóricos que había conocido durante su visita a la Exposición Universal de Francia un año antes, y venía a esta cavidad, insisto, a explorarla y a intentar encontrar restos de esa ocupación humana paleolítica. Y bueno, pues por fortuna, por azar, cuenta la historia que su hija pequeña, que le acompañaba, y que entonces tenía unos 7 u 8 años, se adentró en el interior de la cavidad y descubrió las pinturas y los grabados que son ahora tan reconocidos internacionalmente. El valor de don Marcelino Sanz de Sautuola es que en su publicación de 1880, breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, es capaz de, con un análisis certero sobre los restos materiales que había encontrado y poniéndolo en comparación con esas pinturas, como decía, con un análisis muy certero, es capaz de deducir, tal y como están leyendo en pantalla y son sus propias palabras, es capaz de deducir que la Cueva de Altamira, las pinturas de la Cueva de Altamira, pertenecen también a la época paleolítica, a la misma época que pertenecían los objetos de cultura material, los objetos arqueológicos que había descubierto en la entrada de la cavidad. Hasta ese momento, es verdad que el ámbito de la prehistoria no pensaba que personas como nosotros, con ese modo de vida de cazadores-recolectores en el Paleolítico, fuéramos capaces de tener un modo de expresión simbólica como es este magnífico arte. Y por lo tanto, inicialmente se rechazó el descubrimiento y las afirmaciones de Marcelino Sanz de Sautuola diciendo que este arte era de esta época tan remota, tan antigua, pero es verdad
que pues unos años después de su descubrimiento, 20 y pico años, en 1902, se reconoció el descubrimiento y podemos decir que es el momento en que hay un punto de inflexión en el estudio de la prehistoria, en el estudio del Paleolítico en concreto, y entonces empieza a estudiarse desde otro punto de vista, teniendo en cuenta ese componente simbólico ya presente en humanos como nosotros durante el Paleolítico, y por lo tanto dará un giro radical la investigación arqueológica, la investigación prehistórica. Y esto es algo pues, que le debemos también a la cueva de Altamira y a su descubridor, a don Marcelino Sanz de Saltuola. Cuando hablamos de Altamira, hablamos de ese momento remoto, estamos hablando del Paleolítico Superior, desde hace más de 40.000 años hasta hace aproximadamente unos 12.000 años, es el periodo cronológico en el que enmarcamos ese periodo Paleolítico Superior. Hablamos lógicamente de ambientes, de climatología muy diferentes a los que hoy disfrutamos, con una fauna determinada que vamos a ver reflejada pues en este arte rupestre y también incluso en los objetos de arte mueble decorados, y hablamos de unos protagonistas. Hablamos en particular de Homo sapiens sapiens, es decir, los humanos anatómicamente modernos, es decir, nuestra propia especie, pero insisto, con un modo de vida diferente, lo que llamamos los cazadores-recolectores, es decir, que en ese momento vivíamos en consonancia con la naturaleza, con lo que la naturaleza nos proveía, y vivíamos fundamentalmente, pues como su nombre indica, de lo que cazábamos, de lo que pescábamos, de lo que recolectábamos, y vivíamos, pues bien, a veces ha habido indicios de algunos campamentos al aire libre, pero fundamentalmente vivíamos refugiados en cuevas, precisamente pues porque servían de abrigo de las inclemencias del tiempo, y eran, bueno, pues lugares como mucho más amables para desarrollar nuestra vida. Y en esas mismas condiciones, en esas mismas calidades en las que desarrollábamos nuestra vida, también desarrollábamos todo ese componente simbólico que implica el arte rupestre, es decir, en esas mismas calidades donde vivíamos, representábamos en las paredes y en los techos imágenes de animales, imágenes de signos, imágenes incluso de representaciones humanas, por decirlo de alguna manera, manos o representaciones antropomorfas, plasmadas en las paredes y en los techos a través de muy diferentes técnicas, pues como puede ser el dibujo, como puede ser el grabado o como puede ser la pintura. Y todo eso lo encontramos recogido en la cueva de Altamira. La cueva de Altamira es una cavidad que tiene un desarrollo aproximadamente de unos 300 metros de longitud, con todas esas galerías en las que nosotros para su investigación la hemos subdividido. Desde la sala 1 estaría aquí donde está la zona de acceso a la cavidad, hasta la última galería, la que llamamos galería final, que corresponde con esto el número 10, pero en todo este desarrollo de la cavidad encontramos en la zona de entrada, en la zona vestibular, lógicamente restos arqueológicos, restos de vida cotidiana, de que durante sucesivas ocasiones hubo personas viviendo, residiendo en esta cavidad, y desde la sala 1 hasta la sala 10 encontramos muestras de arte rupestre, mayoritariamente plasmadas en las paredes de la cavidad, pero en particular tanto en la sala 10 como en la sala 5, como en particular en la sala 4, además las encontramos en sus techos. La sala 4, vuelvo a recordar, correspondería a este espacio tan singular
que es la Sala de Polícromos, que es la que recoge la manifestación artística más conocida de la Cueva de Altamira, el conjunto de los bisontes polícromos, que, insisto, están todos ellos plasmados en su techo. El techo de la Sala de Polícromos, muy resumidamente, porque no me puedo extender en explicar el arte de la Cueva de Altamira, es una superficie de aproximadamente unos 150 metros cuadrados en la que encontramos todos los temas, todas las técnicas y todos los estilos que son característicos del arte rupestre del Paleolítico Superior, con lo cual encontramos en un único espacio todo el compendio y además con una amplia cronología. Actualmente el signo datado más antiguo tiene una antigüedad de más de 35.000 años, entre 35.000 y 36.000 años, y digamos que las últimas figuras, sus dataciones son de hace unos 15 o 16.000 años. Eso significa que en este único espacio de esos 150 metros cuadrados encontramos más de 20.000 años de arte acumulado, más de 20.000 años de representaciones artísticas. De ahí la singularidad de este espacio simbólico de la Cueva de Altamira. Bueno, para hablar de la gestión es fundamental entender la fragilidad del arte rupestre de la Cueva de Altamira, porque digamos que en la actualidad toda la gestión de la Cueva de Altamira viene condicionada por la necesidad de conservarla debido a esa extrema fragilidad de la que estamos hablando. Demos unas breves pinceladas sobre los principales factores que afectan a la cavidad, empezando pues, por los factores naturales. En realidad, los factores naturales estriban en la propia composición y la propia ejecución de este arte, en particular de las representaciones dibujadas y pintadas, no tanto de los grabados. Estamos hablando de representaciones dibujadas y pintadas solo con pigmentos naturales. El color negro corresponde a carbón vegetal, mientras que el color rojo corresponde a óxidos de hierro, es decir, ocre machacado, un mineral de hierro machacado hasta hacerlo polvo, mezclado con agua y simplemente esa mezcla que ya compone la pintura aplicada directamente sobre la roca sin ningún otro aglutinante. Esa es una composición pues bueno, que permite realizar estas magníficas representaciones, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de milenios de antigüedad y que por lo tanto esa composición, digamos, que puede llegar a convertirse en endeble. A ello se suma que además estamos hablando de que estas pinturas, en particular de la Sala de Polícromos, están ejecutadas en su techo y tenemos que tener en cuenta pues, el efecto de la gravedad, y además la ubicación en el techo implica también numerosas filtraciones de agua a través del sistema kárstico, simplemente el agua de lluvia, de precipitaciones, que se va infiltrando a través de la roca hasta llegar a este espacio. Además de la composición y la ejecución de las pinturas, otro de los factores naturales que afecta a la conservación de la Cueva de Altamira es su geología. Estamos hablando que el sistema kárstico en el que se encuentra la Cueva de Altamira es un sistema viejo, digamos, en proceso de colapso. De hecho, ya durante la prehistoria, esta gran boca de acceso que aquí vemos en la reproducción de la Cueva de Altamira que tenemos en el museo, lo que llamamos la neocueva y que luego veremos, esa gran boca de acceso colapsó, como vemos en esta otra imagen, dejando cegada la cavidad desde la prehistoria, es decir, desde hace unos 12 o 13.000 años en que se produjo ese gran colapso de la boca, hasta que fue descubierta por Marcelino Sáenz Autuola. Es decir, durante milenios estuvo aislada del exterior debido a ese derrumbe, un derrumbe que se produjo pues, por esos procesos de colapso de su karst, ya ciertamente muy antiguo, tratándose de una cueva que decimos que es vieja. A esos factores naturales que durante milenios han estado, pues digamos, mermando el valor o
o la cantidad de figuras dibujadas y pintadas que han llegado hasta nosotros, se unen los factores antrópicos. Esos factores antrópicos, lógicamente, comienzan con el descubrimiento. Es decir, una vez que se abre una conexión con el exterior, se rompe la estabilidad en la que el arte rupestre de la cueva de Altamira se había conservado durante milenios. Es decir, durante esos 12.000, 13.000 años ya se había perdido arte rupestre por las filtraciones de agua, por esa composición tan simple que hemos dicho, por estar ubicados en el techo. Se habían perdido, se habían borrado alguna de esas figuras, pero ahora, desde el descubrimiento, desde que abrimos la cueva otra vez al exterior, todos esos procesos naturales se aceleran. Y a esos procesos naturales hay que sumar algunas acciones que se tomó la decisión de poner en marcha en las primeras décadas del siglo pasado, del siglo XX, y algunas de ellas muy bien intencionadas porque querían frenar precisamente el deterioro que esos factores naturales estaban suponiendo o afectando a la cavidad. Hemos dicho que la cueva es una cueva frágil geológicamente, en fase de colapso. En ese momento se observan que hay muchos derrumbes, muchos caos de bloques y se quiere dar estabilidad a la cueva. En un primer momento se instalan, como vemos en esta imagen en blanco y negro, unos apeos de madera directamente sustentando el techo, temiendo que pudiera colapsar y venirse abajo. Esto fue nefasto para la conservación, porque no solo los apeos dejaron su huella sobre las manifestaciones de arte rupestre, sino que generaron un problema biológico adicional, porque esos apeos eran de madera, materia orgánica en un ambiente muy húmedo es garantía de contaminación microbiológica. Hubo que eliminar esos apeos y entonces se decidió, por ejemplo, inyectar cemento en grietas, como podemos ver, pues esta grieta con cemento inyectado, y aquí vemos una imagen de la neocueva donde no están rellenadas esas cementas con cemento, perdón. Y luego una de las otras acciones que se llevaron a cabo fue la construcción de muros artificiales para sustentar alguna de las zonas que se consideraban en mayor riesgo de colapso. De hecho, esta construcción de muros supuso la absoluta transformación de la arquitectura cavernaria original y, por lo tanto, un cambio en sus condiciones ambientales, esas condiciones ambientales que decíamos en las que se había conservado de la mejor manera posible a lo largo de milenios. Lo entendemos si vemos estos planos, si vemos este en particular, que es la planta de la cueva de Altamira. Todo lo que vemos en gris oscuro son añadidos artificiales, es decir, son muros construidos, zonas macizadas para dar estabilidad a la cavidad. Lo vemos en esta zona, teniendo en cuenta que esto es la sala de polícromos, o esta otra zona de aquí, o estos muros como en pasillos para que sirvan de apeo a los techos, etc. Y lo vemos muy bien en estas representaciones que vemos en el centro, donde vemos la planta original de cómo sería la cueva cuando esta fue habitada y pintada en época paleolítica. Aquí vemos un momento de cómo fue descubierta, es decir, con esos caos de bloques, y aquí lo que vemos es la planta completamente transformada, donde vemos que toda esta zona se ha macizado y, por lo tanto, desde la entrada de la cueva se atraviesa ahora un pasillo muy estrecho y llegamos a una sala de polícromos completamente aislada de la zona vestibular, muy diferente a cómo era la planta original, en la que vemos un espacio completamente diáfano y entrada, área vestibular y techo de los polícromos, sala de los polícromos sin solución de continuidad. Esas acciones bien intencionadas para dar estabilidad y para preservar mejor la cueva de Altamira, hemos de sumar
la sobreexplotación turística que la cueva sufrió entre los años 50 y los años 70 del siglo pasado, fundamentalmente. Se hicieron intervenciones para hacer la cueva más cómoda para la visita pública, escaleras, iluminación eléctrica, pasamanos, barandillas, etcétera, etcétera. Y además, pues hubo un régimen incontrolado de acceso de visitantes. Como vemos en pantalla, en los años 70 se llegaron a alcanzar más de 200.000 visitantes en el interior de la cueva de Altamira, teniendo en cuenta el espacio reducido del que estamos hablando, teniendo en cuenta esa sala de 150 metros cuadrados que está, como vemos en esta imagen, atestada de gente, con lo que implica de modificación, de variación de esas condiciones climáticas en el interior. Humedad, temperatura, el aumento del CO2, un cambio en la dinámica de la circulación del aire, etcétera, etcétera. Y a ello también hemos de sumar algunas de las actividades que se desarrollaban en su entorno y que en ese momento no se consideraban nocivas para la conservación de la cueva, pero que a la larga se ha observado que sí que lo eran. Desde una cantera para la extracción de piedra que había localizada muy cerca de la cueva, hasta una instalación ganadera que estaba prácticamente sobre la superficie de la cueva, una carretera que prácticamente atravesaba sobre la superficie de la cueva, generando multitud de vibraciones. Bien, pues llegó un momento en que saltaron todas las alarmas, se vio que se estaba poniendo en riesgo la conservación de la cueva de Altamira, y en ese momento el Ministerio de Cultura es quien asume la responsabilidad de cerrar la visita cerrar la cueva a la visita pública, asumir la propiedad de la cueva y crear en 1979 el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira como instrumento para la gestión integrada de la cueva. Es decir, desde 1979 será una única institución dependiente del Ministerio de Cultura quien se encarga de la conservación, de la investigación, de la documentación y de la educación y comunicación de los valores de la cueva de Altamira a través de esta institución que es el Museo de Altamira. Desde la creación del Museo de Altamira y desde que el Ministerio de Cultura asume la gestión de la cavidad, se prioriza entre todas sus funciones la conservación. A partir de ese momento vamos a tener un registro, un seguimiento, un control de los factores de deterioro relacionados con el medio ambiente de la cavidad y con la microbiología. Es por ello que ahora tenemos incluso series de más de 40 años de datos de humedad, temperatura, CO2, mediciones muy diferentes que se han ido realizando desde la creación del museo hasta la actualidad. Y también digamos que ha sido el museo y el Ministerio de Cultura quien ha ido decidiendo cuáles eran los accesos mejores para la conservación de la cueva. De manera que desde este momento hay un acceso limitado y controlado y periodos en los que la cueva ha estado abierta a la visita pública y otros periodos en los que ha estado cerrada a la visita pública. En este momento, he de decir que en 1982 se establece sí un sistema de visitas controlado. Recordemos que entraban más de 200.000 personas antes de asumir la gestión en el Ministerio de Cultura. Desde 1982 se reabre para tan solo 8.500 personas al año. Y en ese momento el Ministerio presenta la candidatura a UNESCO para ser inscrita en la lista de Patrimonio Mundial. Y UNESCO acepta la candidatura e inscribe en la lista de Patrimonio Mundial a la cueva de Altamira en 1985, una vez que se habían resuelto los principales problemas de conservación y una vez que se había creado un órgano que garantizara su adecuada gestión. Por tanto, como decía, hoy es el museo el encargado de la gestión integrada de la cueva de Altamira, sabiendo que nuestra principal misión y visión es conservar en las mejores condiciones posibles la cueva de Altamira, además de muchas otras funciones que desarrollamos como museo y como veremos a continuación.
Y sí quería matizar el por qué menciono el término gestión integrada, un término que queda muy bien definido en la Carta de ICOMOS España para la gestión integrada del arte rupestre prehistórico y sus paisajes, que redactamos en el año 2023 y que si tienen interés en leerla, es un documento accesible online, definiéndose ese concepto de gestión integrada como el conjunto de acciones planificadas que de manera encadenada atienden a todos los procesos interconectados que permiten garantizar la preservación del arte rupestre y al tiempo socializar su disfrute y posibilitar el acceso al mismo por la ciudadanía en las mejores condiciones posibles. Si hablamos entonces de gestión integrada, hablamos de conocimiento, hablamos de documentación e investigación, hablamos de valorización, de significación, de identidad, hablamos de protección física y legal, es decir, de preservación, de conservación, hablamos de socialización, de puesta en valor y, en última instancia, de una rentabilidad cultural y económica de ese bien patrimonial. Digamos que esta sería esa cadena de valor de la gestión integrada y vamos a ver como muy brevemente un repaso de todos estos aspectos en torno a la cueva de Altamira y en particular el trabajo que desarrollamos desde el Museo de Altamira. Si comenzamos por la protección física y legal, he de decir que la cueva de Altamira tiene la máxima protección legal que España puede otorgar, tan antiguo como desde 1924, que fue declarada Monumento Arquitectónico Artístico, pasando en 1985 a ser declarada Bien de Interés Cultural, que es el año en el que se publica la Ley de Patrimonio Histórico Español, insistir que es la máxima protección legal que la normativa de patrimonio cultural de España otorga a un bien patrimonial, y en ese mismo año, puesto que fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, se entiende que aún hay un nivel mayor de protección, en este caso a nivel internacional, porque la institución, en este caso el órgano gestor, el Museo de Altamira y el Ministerio de Cultura, por tanto, debe ser garante de la preservación de todos los valores, de todos los aspectos que confieren a la cueva de Altamira un valor universal excepcional, que es por lo que está inscrita en la lista de Patrimonio Mundial. Además de que se proteja el bien, en este caso lo vemos en este plano en color amarillo dibujada la cueva de Altamira, ya saben que UNESCO exige un área de amortiguamiento, una buffer zone, que en este caso es todo el recinto del museo, es el área de protección total, y luego hay una serie de anillos que pueden ver aquí en diferentes colores, que son los diferentes niveles de protección que se han presentado ante UNESCO, que son aquellas zonas donde se puede controlar, digamos, las acciones que se desarrollan para que todas ellas estén enfocadas hacia la mejor preservación de la calidad. En el año 2001, ese museo que originalmente se creó en 1979 renovó íntegramente sus instalaciones. Volvemos a ver en estas dos plantas, con el número 1, la propia planta de la cueva de Altamira en color amarillo, y una de las cosas que vemos, por ejemplo, es cómo este era el recinto en color azul claro que había antes del año 2001, pertenecía a ese terreno al Museo de Altamira y por lo tanto ejercía esa área de máxima protección, y cómo en el año 2001 el nuevo programa museológico implica una ampliación del recinto, una reordenación del entorno y por lo tanto una ampliación del área de amortiguamiento, que son este nuevo recinto de color azul, que son prácticamente 200.000 metros cuadrados, que son la propiedad del Ministerio de Cultura del Museo de Altamira, y que por lo tanto todas las acciones que desarrollamos en ese área lógicamente están encaminadas a la mejor preservación de la calidad. Si hablamos de investigación, hablamos de generar conocimiento. En torno a la cueva de Altamira se genera conocimiento, lógicamente, sobre arqueología, vida cotidiana, es decir, el estudio
de la vida cotidiana de las personas del Paleolítico que habitaron en Altamira en sucesivas fases a lo largo del milenio. Lógicamente también hablamos de la necesaria documentación de su arte rupestre, pero también se entiende la cueva de Altamira dentro de un contexto mucho más amplio, un sistema kárstico, un sistema geológico más amplio que también ha de investigar porque también tiene su interconexión con la propia cueva de Altamira y por lo tanto influye en cuestiones de conservación y luego, por supuesto, toda la investigación para la conservación, como vamos a ver a continuación. Entre el año 2012 y el año 2014, el Ministerio de Cultura puso en marcha, desarrolló un programa de investigación para la conservación preventiva y régimen de acceso de la cueva de Altamira, que supuso una revisión integral del estado de conservación en ese momento, un diagnóstico exhaustivo y una evaluación del efecto de la presencia humana. El objetivo era básicamente poder establecer un plan de conservación preventiva, es decir, una herramienta de gestión que nos permitiera integrar todas las medidas y todas las acciones vinculadas con la conservación de la cueva. Vemos ahí pues, que este programa de investigación incluyó 6 proyectos: seguimiento medioambiental, el control del biodeterioro, el control del soporte y policromía, accesibilidad, valor social, comunicación, y se desarrolló pues a lo largo de todas esas fases que estamos viendo. Y vamos a ver algunos ejemplos de esa primera fase, por ejemplo, de diagnosis, en que se identificaron las formas y los procesos de deterioro, reconstruyendo de alguna manera esos procesos para identificar cuáles eran los que seguían activos y poder proponer acciones para su conservación. Se identificaron hasta 21 riesgos que fueron categorizados en función de su gravedad, de su frecuencia y de la probabilidad, digamos, de desencadenarse y suponer un deterioro efectivo y real en la conservación de la cueva. Se desarrollaron una serie de fichas como esta, simplemente sirva a modo de ejemplo, pues este es el riesgo de agua de infiltración, qué deterioro produciría, cuál sería su origen, factores agravantes, acciones de seguimiento y control, riesgos relacionados, el personal que debe realizar la monitorización, etcétera, etcétera. Y se establecieron una serie de protocolos para hacer el seguimiento de todos esos riesgos, que son hasta estos 22 protocolos, de los que el Museo de Altamira es responsable de coordinar, pero no siempre de aplicar, es decir, se trabaja en colaboración con otras instituciones, fundamentalmente instituciones científicas como la Universidad de Cantabria, pues para el seguimiento medioambiental o para los estudios de riesgo geológico, etcétera, etcétera. En este mismo plan de conservación preventiva, como ya decía, tenía como objetivo determinar la influencia de la presencia humana en la conservación de la cavidad. Se estableció lo que se llama la capacidad de carga, es decir, cuánto tiempo cada persona, cuánto tiempo en total se puede acceder a la cueva, permanecer en su interior, y esos tiempos están divididos por zonas. Es decir, la zona, por ejemplo, de la sala de polícromos, que es una zona mucho más frágil que el resto de la cavidad, tiene un tiempo mucho más restringido. Y además también varían esos tiempos de estancia en función de las estaciones del año. Esos límites se establecen para asegurar que los parámetros que se consideran como de estabilidad ambiental, en las que la cueva se preserva, se autopreserva, digamos, de la mejor manera posible, una vez que acceden las personas, recupera esa estabilidad ambiental antes de, vuelven a la normalidad antes del siguiente flujo de visitantes. En función de esa capacidad de carga, que es un número total de minutos que ha de dividirse entre el número de personas que entran, se estableció también un protocolo de acceso de visita pública. Es decir, de ese tiempo máximo se divide entre investigadores de arte rupestre, investigadores para la conservación, tareas
de mantenimiento de los equipos de monitorización, etcétera, etcétera. Y además de ese tiempo, hay un día a la semana en la que se permite que entren 5 visitantes durante un tiempo establecido en 37 minutos, de los que 8 minutos son en la sala de polícromos, bajo la sala de polícromos y además cronometrados. Esos 5 visitantes además han de entrar con una indumentaria determinada como la que vemos en la imagen, que son los monos EPI, con mascarilla, con un calzado que nosotros les facilitamos y además exclusivamente con iluminación de mano, iluminación de tipo LED, porque la cueva se naturalizó y se eliminaron todos los elementos artificiales sobrepuestos, como podían ser las barandillas o como podía ser la iluminación artificial. Por poner algunos de los ejemplos de esos protocolos, pues hablar del control de estado, que implica la revisión in situ que se hace periódicamente, pero que además cualquier acceso que se haga por parte de investigadores para el arte rupestre, o incluso los guías que acompañan a las visitas públicas, realizan esa revisión para poder de visu identificar problemas de cualquier tipo. Lógicamente hay una monitorización permanente de diversos parámetros ambientales, muy particularmente centrada también en el techo de los polícromos, de manera que podemos saber la influencia de cada una de las personas y los tiempos de estancia, cómo afectan pues, a la humedad, a la temperatura, al CO2, al radón, etcétera, etcétera. Otro protocolo que se sigue con detalle es el del desarrollo de la microbiología, que es uno de los factores de riesgo, como también hemos mencionado, o la monitorización de riesgos geológicos. Insisto, estos son algunos de los ejemplos, perdón, que me he dejado la última imagen, que es la medición del CO2 y cómo estamos estudiando ahora el origen de ese CO2. Resumiendo, de una manera muy resumida, diríamos que los procesos de deterioro que amenazan en la actualidad la cueva de Altamira están vinculados con el agua, la dinámica del agua, con la temperatura, con el CO2, con el biodeterioro, la microbiología y con la geología. Como vemos, en realidad se trata todo de factores naturales que se han visto influidos por factores antrópicos y que además a ello en la actualidad hemos de sumar el cambio climático. Es decir, un factor que es el clima, la climatología que tenemos en el exterior, que aunque podamos considerar que es un factor natural, en realidad ese cambio climático lo hemos inducido los humanos y por lo tanto es un nuevo factor antrópico que se suma a todos estos factores naturales y antrópicos combinados que amenazan la conservación de la cueva. El plan de conservación preventiva, la aplicación de ese diagnóstico de los riesgos, de esos protocolos de actuación y de esas acciones de seguimiento y control, lo que nos ha permitido es definir muy bien cuáles son esos principales riesgos que afectan a la cueva y, por lo tanto, enfocar todos nuestros esfuerzos humanos y presupuestarios en líneas de investigación enfocadas en esos principales factores de afección. Es decir, que al final ese plan de conservación preventiva, aunque se haga un seguimiento de todos los factores de riesgo, nos permite ir definiendo las líneas de investigación que van a garantizar de alguna manera la mejor preservación de la calidad. Resumiendo ese enfoque de la conservación preventiva que desde el Museo de Altamira aplicamos en la degradación del arte rupestre, debemos reconocer esos procesos naturales que han producido pérdidas más o menos acusadas a lo largo de milenios. Debemos reconocer también los factores antrópicos y las visitas masivas que han acelerado esos procesos de deterioro a los que hoy sumamos las consecuencias del cambio climático. Por tanto, nuestras estrategias deben siempre ir encaminadas a mantener el medio ambiente interno lo más estable posible, reduciendo el intercambio de materia y energía con el exterior. Por eso estamos orientados a determinar la velocidad de los procesos de alteración y si no se pueden eliminar, sí al menos
ralentizarlos y sobre todo ante un bien tan frágil como la cueva de Altamira, en que cualquier acción que introduzcamos puede alterar el equilibrio, debemos ser lo más absolutamente inocuos, implantar las mínimas intervenciones y por lo tanto tener un respeto absoluto por el monumento. Y bien, en estos últimos minutos me gustaría pues, explicar un poquito esa tercera pata, digamos, de la función del museo. Hemos visto la investigación, hemos visto la conservación y hablamos ahora de la socialización de la puesta en valor. Digamos que son las propias infraestructuras del museo desde 1979 las que prestan ese servicio de mediación entre el patrimonio que albergamos, la Cueva de Altamira, y la ciudadanía. Dentro de la propuesta cultural para nuestros visitantes, una de las salas fundamentales es la Neocueva. La Neocueva es una reproducción tridimensional de la Cueva de Altamira. Aquí vemos una imagen de la sala de polícromos, un elemento museográfico que se creó en esa reforma, en esa renovación integral del museo que se dio en el año 2001, que es una reproducción exacta de la cueva en la que hemos recuperado la arquitectura cavernaria original, es decir, hemos podido eliminar todas las transformaciones que se realizaron en la primera mitad del siglo XX, por lo tanto, permite una mejor lectura del espacio cavernario como espacio de vida y como espacio simbólico, que al tratarse de una reproducción nos permite introducir muy diferentes recursos museográficos para socializar el conocimiento que tenemos de la Cueva de Altamira y que incluso permite conocer más arte que la visita propiamente a la cueva. Como decimos, bueno, la Neocueva realmente es un libro abierto, es el mejor vehículo de comunicación que habla sobre Altamira, incluso mejor que la visita a la cueva. Sin duda alguna, la visita a la cueva tiene un componente que es el componente emocional que no tiene la reproducción, pero es un vehículo informativo de primer orden. Esta sala se enmarca en una exposición permanente titulada Los tiempos de Altamira, en el que se trata de contextualizar en su tiempo y en su espacio la Cueva de Altamira, quiénes fueron las personas que vivieron y pintaron allí, cuál era su forma de vida, la cultura material que ha llegado hasta nosotros, cuáles eran las motivaciones para realizar su arte, y todo esto en ese contexto de esa comunidad cultural y artística que se produjo en el Paleolítico Superior en Europa, desde el sur de la península ibérica hasta prácticamente los Urales. Otro de los elementos que este nuevo museo y la ampliación del recinto del que hablábamos antes nos ha permitido poner en valor es el paisaje. Ahora todo ese entorno que también se ha naturalizado, se ha repoblado con especies que sabemos que había durante el Paleolítico, durante los tiempos de Altamira, lo hemos convertido en un espacio más para socializar el conocimiento sobre Altamira desde la perspectiva de la educación ambiental. Para nosotros es muy importante unir el valor de nuestro patrimonio cultural, que es la Cueva de Altamira y las manifestaciones rupestres que hay en su interior, con ese entorno natural, porque en el arte rupestre paleolítico es indisoluble. Es decir, es un arte que nació en la naturaleza, es un arte que crearon personas que vivían con los recursos que la naturaleza le proveía, y por lo tanto ahora este paisaje en torno a la Cueva de Altamira nos permite hacer esa contextualización paisajística medioambiental. Lógicamente, como cualquier museo, se desarrollan un sinfín de actividades, tenemos muy diferentes programas para todo tipo de públicos, escolares, para familias, para adultos, etcétera, etcétera. Lógicamente, hay algunos valores que son transversales a nuestras actividades y que de alguna manera promovemos.
como pues, nuestra condición de ser patrimonio mundial, de estar incluidos en la lista de patrimonio mundial de UNESCO. Y luego sí que es muy importante también el trabajo que intentamos desarrollar de participación con la comunidad del entorno, teniendo en cuenta que nuestro museo se encuentra en un enclave rural, en una pequeña población, y por lo tanto, bueno, pues ese trabajo que se desarrolla con la comunidad escolar o en colaboraciones con otros colectivos, como pueden ser los guías turísticos o los establecimientos de hostelería del entorno, etcétera, etcétera. Y de esa misma manera, otro de los colectivos con los que se trabaja en estos últimos años es con los artistas, con los creadores plásticos contemporáneos. Hemos creado una línea de resignificación desde la contemporaneidad del patrimonio de la Cueva de Altamira, que busca nuevas miradas, nuevas narrativas en torno a nuestro patrimonio, sea la cueva o sean incluso los objetos arqueológicos, que se plasma pues tanto a través de exposiciones temporales, otro tipo de acciones y de actividades con otros formatos, o incluso pues en nuestra exposición permanente, como estamos viendo en la imagen, donde hemos integrado algunas obras contemporáneas inspiradas en el patrimonio de los objetos arqueológicos que se encuentran en estas vitrinas, de manera que hacemos dialogar a los objetos arqueológicos con esos otros objetos creados desde la contemporaneidad y desde una mirada moderna hacia el patrimonio paleolítico. No olvidarnos de lo importante que es trabajar en cuestiones de accesibilidad y en valores transversales, como puede ser la aplicación de la perspectiva de género o la sostenibilidad, máxima en un museo en el que hablábamos, tenemos un contexto medioambiental y un contexto paisajístico muy importante, y uno de los grandes aliados de este museo, que obviamente son las redes sociales. Solo si ponemos en marcha toda esta cadena de valor, es decir, desde el conocimiento, es decir, la investigación, la mejor conservación, una puesta en valor a través de diferentes recursos de mediación, etcétera, etcétera, verdaderamente pues podremos encontrar en el patrimonio una rentabilidad sociocultural y económica. Pero digamos que esto es el resultado de un proceso mucho más amplio y mucho más largo, que pasa por todas esas fases que hemos estado viendo anteriormente. Y aquí terminaría mi presentación sobre la gestión de la Cueva de Altamira, que quería terminar pues con esta frase indicando que bueno, desde el Museo de Altamira intentamos implantar una gestión sostenible de nuestros recursos patrimoniales, y en particular de la Cueva de Altamira. Aprendemos del pasado para mejorar el presente y para construir un mejor futuro. Y bueno, pues muchas gracias por su atención, y quedo ahora atenta de responder cuantas preguntas puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Y, tenemos varias preguntas, así que les propongo de empezar con ellas. Tenemos primero dos preguntas de Oscar Antonio. Gracias. Y yo aprovecho de la ocasión para decir a todos los que nos siguen, por favor, pidan las preguntas en el Facebook Live y nosotros vamos a pedir en live a Pilar. Entonces, Oscar Antonio pregunta, los muros de refuerzo en la primera mitad del siglo pasado, ¿qué pasó con ellos? ¿No causaron nuevos daños? Bueno, los muros de refuerzo que se instalaron en el siglo pasado siguen en su sitio, porque una vez hecha la intervención es imposible revertirla. De hecho, en los últimos años, recientemente, hemos aplicado también nuevas técnicas. En concreto, hemos hecho un estudio de georradar para conocer bien la estructura interior de los muros, saber cuál es su composición y ver qué afección puede tener
a la conservación de la cueva, porque de hecho, bueno, pues en algún momento, como ya he comentado en mi presentación, se ha introducido madera, que es un material orgánico que es muy nefasto para la conservación de la cueva. Y en estos estudios de georradar, bueno, pues, y unos estudios de carga, lo que han demostrado es que efectivamente esos muros, digamos que de alguna manera están cumpliendo esa función y están perfectamente apoyados sobre la roca natural, ¿no? Entonces ahora sería impensable poder pensar en removerlos más allá de que, como decía, todas las actuaciones en el interior de la cueva están condicionadas a la conservación y es que ni siquiera estamos realizando excavaciones arqueológicas, por ejemplo, es decir, no se hace ninguna remoción de tierra ni remoción de ningún elemento artificial para poder mantener esa estabilidad de la que hablaban o levantar, generar pues nubes de partículas, etcétera, etcétera. Ok, excelente. Oscar tiene otra pregunta. ¿Continúa la réplica de Altamira en el Museo de Arqueología de Madrid? Ah, sí, claro. Esta es una reproducción parcial solo de la sala de polícromos que se hizo a finales de los años 50, de los años 60, que se hizo a instancias de un museo de ciencias de Múnich, que solicitaron al gobierno de España pues realizar una reproducción para llevarla al Museo de Ciencias de Múnich, de Ciencia y Tecnología, creo que se llamaba, era el nombre exacto. Y entonces el gobierno de España en aquellos momentos, finales de los 50, inicios de los 60, lo que dijo es, de acuerdo, pueden ustedes tomar todas las mediciones de la cueva, hacer una reproducción, pero también tienen que hacernos una reproducción para nosotros. Entonces se decidió en ese momento que esa reproducción, insisto, solo es la sala de polícromos y además parcialmente, no todo el techo, se instaló, bueno, se excavó allí en pleno Serrano, calle Serrano, en Madrid, donde está el edificio del Museo Arqueológico Nacional, se excavó en los jardines y se introdujo allí esa réplica. Digamos que es la primera réplica de la cueva de Altamira y que además en ese momento fue un alarde tecnológico por parte del profesor Pietz, que es quien la realizó, un alarde tecnológico, la toma de datos y la reproducción en sí misma. Y sí, durante unos años estuvo cerrada la visita pública porque el Museo Arqueológico tuvo una reforma integral de todas sus salas, pero ahora hace 10 años que se reabrió el museo con esa renovación museográfica de sus salas y también incluyeron de nuevo la propuesta de la visita a la reproducción de la cueva de Altamira. Sí, muchas gracias, Pilar. Siempre en muchas conferencias que tuvimos, siempre hubo esta importancia de las réplicas de las cuevas, porque igualmente las cuevas tienen este papel de, yo creo, de difusión de la cultura, difusión de un conocimiento, de una cultura igualmente, por el gran público. Entonces, muchas gracias por estos detalles. Tenemos otras preguntas. Uh-huh. Ah, ah, Otra pregunta. ¿Las alteraciones, los muros nuevos, no afectan el contexto de la cueva como patrimonio UNESCO? No, porque de hecho cuando fue inscrita en la lista de UNESCO, esos muros ya existían. Es decir, desde que quedó inscrita en la lista de Patrimonio Mundial en 1985, no ha habido ninguna modificación de la estructura ni del contexto, tal y como dice quien pregunta, que pueda afectar al arte. Es verdad que, claro, son unas modificaciones que se introdujeron pues muy a comienzos del siglo XX, en la primera mitad, y que, como yo decía en la conferencia, eran bien intencionadas. Es decir, hay que tener siempre esto en cuenta. Esos muros fueron construidos para evitar el colapso de la cavidad y para garantizar su estabilidad geológica. Entonces, como se hicieron en estos proyectos de los años 20, 30 y 40, UNESCO cuando hizo su valoración, hizo el valor, o sea, evaluó
el valor de la cueva de Altamira, ya lo hizo teniendo en cuenta esa modificación de su arquitectura original. En realidad, lo que se inscribe en la lista de Patrimonio Mundial es su arte y la relevancia que tiene Altamira en el contexto historiográfico, además de investigación del arte rupestre, al ser el primer sitio en el que se identifica el arte rupestre paleolítico en Europa, ¿no? Y no, o sea, porque quiero decir, ya se hizo esa evaluación. Desde entonces, pues lógicamente no se ha hecho de nuevo no se ha hecho ninguna intervención artificial en su interior, sino todo lo contrario. Es decir, se han ido eliminando progresivamente todos aquellos elementos superpuestos que sí que era posible eliminar, como pueden ser las barandillas, los pasamanos, la iluminación eléctrica, toda la instalación eléctrica que había en el interior, todo eso se ha suprimido para intentar naturalizar la cueva lo máximo posible, como garantía también de una mejor preservación. Yo tenía una pregunta personal que está vinculada a estos aspectos de conservación. Yo me pedía si en el marco de la conservación, bueno, yo sé que es un sí, pero que cómo más se estudiaron la degradación de los materiales de las pinturas, me imagino en vinculación con laboratorios, con tal vez con doctorados, etcétera. ¿Cómo manejaron estos aspectos de vincular entonces los procesos de conservación a una investigación al final más de laboratorio, un poquito más, no quería decir teórica, pero más de laboratorio? Sí, sí, sin duda alguna. A ver, todo el plan de conservación preventiva y el programa de investigación, sobre todo este último que se realizó entre el año 2012 y 2014, que es el que implantó el plan de conservación preventiva, se coordina desde el Museo de Altamira, pero se realiza en colaboración con equipos multidisciplinares de diversas unidades españolas y de diversas instituciones de investigación. Eh, respecto a en sí mismo las pérdidas, digamos, de pigmento, bueno, pues hay un mapa hecho de todo el techo, digamos, de todo el soporte y la policromía. Y por resumirlo así muy rápidamente, una de las cosas, o sea, lo que se hizo fue determinar cuáles eran una serie de zonas de control que se iban a periódicamente fotografiar en alta resolución para ir conociendo a nivel píxel, nivel micra, porque es a través de fotografía de alta resolución, cuáles van siendo las pérdidas. Esas pérdidas, como ya he comentado, vienen derivadas mayoritariamente de las filtraciones de agua. Y luego el soporte en el que se encuentran estas pinturas, pues ciertamente es un poco complejo, porque es como una especie siempre decimos, como de papilla, de amalgama, de agua, con los pigmentos, porque sí que es verdad que las analíticas que se han hecho, los análisis de pigmentos que se han hecho por diversos medios, por Raman, etcétera, etcétera, se ha observado que no hay ningún aglutinante. Entonces, las pinturas se han convertido en una especie de papilla que está unida a la roca, y ese es el equilibrio que nosotros queremos mantener, ¿no? Y es el equilibrio que es muy, muy frágil. Pero en el plan de conservación preventiva intervienen físicos, intervienen químicos, por supuesto arqueólogos, por supuesto geólogos. Tenemos un programa, un proyecto de seguimiento a través de sismómetros, es decir, es pluridisciplinar la investigación que se aplica, y lógicamente con la colaboración de cuantos expertos, laboratorios y analíticas van surgiendo, porque obviamente el plan de conservación preventiva siempre está vivo, ¿no? Digamos, se atiende a todos los factores identificados, pero se va centrando la investigación en aquellos que pueden suponer un mayor riesgo, y por lo tanto los esfuerzos se dedican más a esos
factores, a esas amenazas que, digamos, se han identificado como principales, como puede ser el agua. Una de las cosas novedosas que no he podido poner en pantalla que estamos haciendo es que también estamos haciendo un mapa de humedades del techo, dibujando los canales, las vías que el agua desde que filtra de la superficie hasta que llega al techo de polícromos, cuál es el camino, dependiendo de la topografía que tiene el techo, cuál es el camino que seguiría una gota, para ver si así somos capaces, de allá donde está incidiendo mayormente sobre el arte rupestre, somos capaces de ponerle refreno. Y la última tecnología que también hemos aplicado asociada a esta cuestión es georradar, un georradar que nos ha permitido conocer cómo es la acumulación de agua en las capas más inmediatas de la roca interior, y por lo tanto estamos viendo los embolsamientos de agua que se producen, lógicamente a través de todas las fisuras, y por lo tanto eso también nos puede permitir saber por dónde ese agua va a terminar por filtrar, ¿no? Porque estamos conociendo centímetro a centímetro donde hay esos embolsamientos de agua. La verdad es que es una cuestión muy, muy compleja en la que se intenta hacer partícipe pues, a cuantos más investigadores mejor para intentar resolver. Muchas gracias. Entonces, bueno, lo vimos, es apasionante porque lo vimos en muchas presentaciones que la importancia de la pluridisciplinaridad, la importancia de tomar en cuenta fuertemente el equilibrio mismo del biológico al químico adentro de la cueva y la gestión de la cuenca. Al respecto, presento como muchas cosas al respecto de la gestión integral y Rosa tiene una pregunta que es ¿cómo participan los comunitarios o cuidadania en la gestión de la cueva y del museo? Por favor. La ciudadanía. Sí, bueno, es verdad que en Europa no está tan implantado la cuestión de la participación ciudadana en la pura gestión. Sí que es verdad que cuando se hizo el plan de conservación preventiva, este proyecto de investigación entre 2012 y 2014, no sé si al pasar las diapositivas se habrá visto fugazmente, lo que sí que se hizo fue un importante esfuerzo de comunicación, es decir, hubo un proyecto específico para definir cómo comunicar de la manera más adecuada y más transparente toda la información y todos los trabajos que se estaban desarrollando en torno a la cueva de Altamira. Nosotros desde el Museo de Altamira sí hemos iniciado algunos procesos de participación, no en particular en la gestión de la conservación de la cueva, que es ciertamente algo muy técnico, pero sí en la gestión de otros espacios. Pues, por ejemplo, mi compañera Asun, desde el Departamento de Públicos del Museo, pues está cogestionando con Ecologistas en Acción pues una parte de ese entorno del museo en el que es la ciudadanía, es Ecologistas en Acción, son los voluntarios quienes van decidiendo cómo vamos creando pues lo que se llama un bosque comestible, ¿no? Entonces, poco a poco sí que estamos haciendo eso. Desde luego, se es muy transparente y todas las acciones de conservación y los regímenes de visita, incluso las personas que acceden a la cueva de Altamira son públicos, porque de hecho sus nombres se solicita su autorización y se comparten en la página web del museo para desechar cualquier pensamiento de que estamos colando a gente en vez de ser los ciudadanos que en su momento solicitaron visitar la cueva, y por lo tanto los nombres de quienes acceden a la cueva son públicos y se hacen algunas acciones de este tipo. Y luego es verdad que el museo en su gestión participa también un órgano de consulta informativo, que es el patronato del Museo de Altamira,
en el que están representadas pues, todas las administraciones públicas, es decir, está el Ministerio de Cultura, lógicamente, somos los gestores titulares y gestores directos de la cueva, está también el Gobierno de Cantabria, que es el gobierno regional de la zona donde estamos ubicados, y está el Ayuntamiento de Santillana del Mar, es decir, que es el municipio en el que nos encontramos. Hemos de pensar, pues bueno, pues que a través del ayuntamiento estamos haciendo partícipes a, sobre todo, pues a los vecinos de Santillana del Mar, que es donde estamos ubicados, pues de nuestra gestión. Y luego, pues muchas acciones que también hemos desarrollado, pues con el Colegio de Santillana del Mar, con otros colegios de entorno, proyectos compartidos, pero siempre dejando claro que en Europa y en España en particular no tenemos tan desarrollados los procesos de participación como se tienen en Iberoamérica, y eso es así, hay que admitirlo, y en este caso nos toca a nosotros aprender de ustedes. Muchas gracias. Tengo una última pregunta y aprovecho para decir a los que nos siguen que por favor piden las preguntas porque casi nos vamos fuera del tiempo. Es más una perspectiva al futuro. Es que bueno, vimos cuáles son los efectos actuales del cambio climático. Sabemos que eso se va a ampliar en un futuro cercano. ¿Cómo anticipan estos cambios futuros y cómo los integran en el plan de conservación de la cueva? Saber si tienen especialistas del clima, si usan unos modelos para poder un poquito planificar a largo plazo. Bueno, algún intento de modelización sí que se ha hecho, y de hecho físicos, los físicos que participan en el programa de investigación y que también realizan las acciones de seguimiento medioambiental están integrados en algunos grupos de investigación sobre los efectos del cambio climático. Nosotros, hasta la fecha, pues básicamente lo que hemos podido ver que más afección nos va a tener es el aumento de la temperatura, teniendo en cuenta que la temperatura exterior afecta lógicamente a la temperatura interior, entonces se va a ir dando un incremento y nosotros tenemos una monitorización, un monitoreo permanente de los parámetros en continuo, 365 días del año, y por lo tanto podemos ir viendo pues cómo progresivamente se pueden ir dando ese incremento de la temperatura. Ese incremento de la temperatura, pues bueno, una de las cosas que genera es una reducción de la humedad. Ya he dicho que el agua, las filtraciones de agua son uno de los principales problemas, pero en realidad el agua en Altamira es una cara, o sea, es una moneda con dos caras, ¿no? Arrastra los pigmentos cuando se filtra y por lo tanto abundantemente es un problema de conservación, pero a su vez ya he dicho que amalgama los pigmentos y por lo tanto es necesario e imprescindible para su conservación. De hecho, lo que sucedió en los años 70 con aquellas visitas masivas de 175.000 personas al año, esa imagen que hemos visto que estaba la sala de polícromos atestada de gente, fue precisamente esto, que la entrada masiva de gente hizo que se elevara mucho la temperatura y que por lo tanto se redujera la humedad y los pigmentos comenzaron a craquelar, a resecarse, empezaron a aparecer veladuras en las pinturas. Entonces a nosotros un incremento de la temperatura nos preocupa por esas futuras consecuencias. Y un segundo factor que también puede afectar importantemente es el cambio en el régimen de precipitaciones. En Cantabria siempre ha llovido mucho, pero es verdad que en los últimos años lo que se está observando son precipitaciones más violentas, y también hemos podido detectar que esas tormentas, esas precipitaciones muy violentas afectan a la estabilidad geológica, porque a través de esos medidores, de esos fisurómetros que tenemos instalados en diversos puntos, hemos podido ver que en determinados momentos y con determinados niveles de precipitación violenta se dan movimientos de micras
en esos puntos de medición que tenemos. Entonces, bueno, se está estudiando, hay que ir viendo conforme va haciéndose este aumento de la temperatura y que van cambiando estos regímenes de precipitaciones, y sí que es verdad que tenemos algunos modelos, pero ahora mismo no hay ninguna acción prevista para revertirlo, porque las acciones artificiales, como en otros sitios se ha visto, a veces precipitan otros problemas mayores que los que generaron esas acciones artificiales. Entonces, ahora es medir y hacer un seguimiento permanente de cómo van avanzando, bueno, pues todos los factores y cómo se van agravando a consecuencia de este cambio climático. Tuvimos otras y nuevas preguntas, entonces vamos Vaya, a bien. seguir. María Fernanda Castellano, entonces de la UNESCO, nos dijo esto. Muchas gracias por la presentación, sumamente interesante, y pidió, desde 2014, se ha continuado realizando análisis de conservación preventiva, punto de divulgación, y algunas investigaciones. Sí, sí, permanentemente. Es decir, el proyecto de investigación entre 2012 y 2014 lo que hizo fue definir el plan de conservación preventiva. Y ese plan de conservación preventiva es el que define todas las líneas de control, en primer lugar, monitorización de parámetros y de investigación aplicada a esa monitorización y a esos factores de riesgo. Entonces, desde 2012, que es cuando ya se empezaron a instalar todos los aparatos de monitoreo, se va haciendo, y hay pues una serie de proyectos que se mantienen en el tiempo: el seguimiento de las condiciones medioambientales, el seguimiento de la microbiología, el seguimiento del riesgo geológico, de la estabilidad estructural a través de la red sísmica, y todos esos factores identificados como los de mayor riesgo han generado líneas de investigación que hemos desarrollado en algunas ocasiones con los mismos equipos que están haciendo el monitoreo, y en otras ocasiones pues buscando otros investigadores, otros especialistas para desarrollarlos. Pero sí, o sea, la línea de investigación en conservación es uno de los pilares que tiene el museo, porque pues dentro de todas las funciones que hemos de desarrollar, investigación, conservación, educación y comunicación, la conservación para nosotros es la prioritaria, porque es nuestra principal misión, la preservación de la cueva. Muchas gracias. Otra pregunta de María Fernanda. ¿Cuentan con documento del plan de conservación accesible al público? Sí, sí, es el plan de conservación preventiva, que es el documento que se generó en 2012 y además, en 2014, perdón, y además toda la investigación está accesible a través de nuestra página web, está creo que es en el área de publicaciones, está accesible. Ok, muchas gracias. Otras preguntas, entonces vamos a seguir. Vamos a hacer un desvío por Petén con Oscar Antonio, que nos dice un comentario. Fuera del contexto de cuevas con las pinturas de San Bartolo, en Petén, en donde también se construyeron muros para proteger que el techo se derrumbe, se alteró el contexto del ambiente construido. ¿Será que UNESCO considera esta pérdida necesaria, los muros nuevos, para colocar las pinturas murales en la lista del UNESCO? Bueno, vamos a ver, también Oscar, que es quien está preguntando y ya preguntaba anteriormente, también hay que tener en cuenta que UNESCO ha avanzado mucho en estas últimas décadas, y María Fernanda, en este caso, casi incluso también le podría contestar. Si la convención, la convención que crea el Patrimonio Mundial es en 1972, la Cueva de Altamira se inscribe en 1985, que es un momento en el que los dosieres, los expedientes que se presentaban a UNESCO
eran pues bastante reducidos, así he de decirlo, porque además, bueno, pues sí que un poco conozco cómo se gestionan las candidaturas ante UNESCO. Entonces, era poca, digamos, la exigencia. Estábamos empezando a crear la lista de Patrimonio Mundial y el Comité de Patrimonio Mundial, pues digamos que iba aceptando prácticamente todo aquello que se presentaba que fuera de relevancia para la humanidad. Claro, han pasado muchos años desde entonces y la lista y UNESCO y el Comité de Patrimonio ha ido estableciendo criterios más exhaustivos, está solicitando candidaturas, nominaciones mucho más especializadas, digamos, y más centradas a destacar ese valor universal excepcional que cualquier bien tiene que estar, que tiene que tener para entrar en la lista de Patrimonio Mundial. De hecho, hace unos años, pues incluso hizo un cambio a partir de un estudio pues que tenía por objeto que la lista fuera más equilibrada regionalmente y temáticamente y por lo tanto apoyado más algún tipo de candidaturas y algunas zonas geográficas que otras, es decir, las cosas han cambiado mucho. Lo que en Altamira no fue un impedimento en 1985, yo, que no pertenezco al Comité de Patrimonio Mundial, no sé si en la actualidad pueda suponer un impedimento que distorsione, por ejemplo, el valor de autenticidad que exige el Comité de Patrimonio Mundial para inscribir un sitio en la lista. Pero claro, no conozco el caso que Óscar está mencionando y por lo tanto estoy hablando un poco a nivel teórico. Habría que estudiar con detalle cuál es la intervención, en qué manera ha afectado, ha distorsionado ese contexto original que tenían las pinturas, etcétera, etcétera. Lo lamento porque no conozco el caso y entonces tampoco quiero decir algo pues que no se ajuste a la realidad, ¿no? Pero sí, porque eso sí que lo he hecho, es estudiar un poco la trayectoria que ha tenido la lista de Patrimonio Mundial, decir que hasta los años 80, prácticamente inicios de los 90, pues entraba como lo más evidente, ¿no? Yo aquí en España, pues siempre digo, pues la Catedral de Burgos o de Santiago de Compostela o los edificios de Gaudí, ¿no? Cosas que casi no hay ni que justificar el por qué son tan relevantes para la humanidad y así en el resto de los países. Yo pongo el ejemplo de España por yo proceder de aquí. Pero luego se ha complejizado muchísimo el proceso de candidatura a Patrimonio Mundial. Siento, Óscar, no pueda ser más exhaustiva en mi respuesta al no conocer las pinturas de Petén. Sí, pero entonces le toca venir en Guatemala en un futuro Claro que cercano. sí. En Guatemala y en Honduras, porque Osvaldo Gómez nos dice lo mismo pasa en el Tambo Bajo, el que se encuentra en Rosalila, en Popal. Entonces, vamos a regresar al cambio climático con una pregunta de Enrique Espeleo. Enrique comenta sobre la problemática del cambio climático, pero la Tierra ha pasado en los últimos 15.000 años por 2 aumentos de temperaturas. ¿Tiene registro de esos cambios en la cueva? A ver, lógicamente, es cierto que las mayores oscilaciones se dieron durante la prehistoria, es decir, los prehistoriadores hablamos de esos periodos glaciales e interglaciares en los que se desarrolló nuestra vida durante el Pleistoceno. Es verdad que durante el Holoceno, bueno, pues también ha habido oscilaciones, pero digamos que han sido de alguna manera las oscilaciones naturales que nunca se han visto como ahora potenciadas por la acción humana. Es decir, ahora sí, el cambio climático está produciendo unas consecuencias, o sea, está derivando en unas consecuencias por la acción que venimos desarrollando
en las últimas décadas o en el último siglo los seres humanos, ¿no? Entonces no es nada comparable las oscilaciones puramente naturales con aquellas en las que además se suma un componente antrópico. En todo caso, lógicamente hay ramas de la arqueología que sí estudian el paleoclima, que se llama, es decir, la climatología en época paleolítica, y ahora estamos muy por encima de cuando fueran las más altas temperaturas en la prehistoria. Es decir, que a pesar de esos glaciares interglaciares, actualmente nuestras temperaturas son más altas que las que en los mejores momentos de bondad climática hubo durante la prehistoria. Estamos realmente experimentando algo nuevo a nivel de la intensidad y de la velocidad, Claro. del ritmo. Ok, creo que no tenemos preguntas más. Fue muy fructífero, muchas preguntas, muchas gracias, Pilar. Tenemos Encantada. comentarios que voy a leer. Merari Guevara que nos dice excelente presentación, muchas gracias por compartir. Saludos desde Honduras. Alejandro Chesenia, que saludo porque igualmente participó al ciclo de conferencia, que nos dice muchas gracias. Osvaldo Gómez, me gusta mucho la utilización de metodologías recomendadas por UNESCO e ICROM en el tema de la evaluación de riesgos. Y al final, entonces, María Fernanda Castellano, muchas gracias por la presentación. Y yo me añado, muchas gracias, Pilar, por la presentación. Muchas gracias a todas y todos. Voy a dejar ahora Rosa para culturar el evento. Gracias. Muchas gracias. Excelente, Pilar. La verdad es que nos está dando un resumen de toda la gestión que se ha estado haciendo para la conservación de las pinturas en Altamira, y lo importante es ver digamos, este tipo de patrimonio desde una perspectiva del paisaje, ¿verdad? Esa es una gestión integrada que se debe de realizar, que realmente es lo que se debe de realizar en todos los patrimonios que se gestionan, ¿verdad? Incluso similares. Es un buen ejemplo, Absolutamente. diría yo, para sitios como Nachtunish, que cabalmente eso es lo que buscamos, aprender de experiencias de especialistas que tienen ya muchas décadas avanzando, y para Guatemala es todo un aprendizaje esta conferencia que estás dando. Y bueno, creo que vamos encaminados, aunque sea muy lento, pero por ahí vamos. Seguro. Interesante. Hemos hecho la primera parte, como tú has dicho, el tema del análisis de riesgos, tanto naturales como antrópicos. Ahora lo que nos queda es continuar en el plan de conservación preventiva basado en este análisis. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, hemos tenido entre más o menos 16 y 19 personas permanentes en la conferencia, muchas preguntas. Bueno, pido disculpas con el inicio nuevamente, la falla de tecnología que se ha ido fuera de nuestras manos, pero creo que terminamos bastante bien. Mucho interés, las personas que están conectadas son especialistas en patrimonio, así que creo que ha llamado mucho la atención y ha sembrado ahí una semillita para continuar en la gestión del patrimonio. Muy bien. Muchísimas Pues gracias. gracias. Seguimos en contacto, y con esto, bueno, damos un cierre muy satisfactorio de la conferencia. Voy a subir la conferencia a la página web de la iniciativa Nachtunich, y que debe ser realmente es una clase magistral, Pilar. Y bueno, esperamos continuar con no solo la relación contigo, sino también con las conferencias virtuales. Tenemos una programada para el mayo, que va a ser una persona colega de Francia. Y bueno, Mathieu, no sé si quieres comentar algo de esta conferencia nueva. En junio. En junio, perdón, ok. Bueno, Junio. mayo es otra, pero bueno, tenemos junio, julio también tenemos una participación de México, una representación de Lina con el trabajo, la gestión que hace Lina por pinturas rupestres, y ya estamos también concretando una de Colombia, de Chiribiquet. Así que, bueno, seguimos adelante, Y estamos en contacto. ¿Sí, eso es Matthew? solo para precisar que entonces el 13 de junio tendremos el placer de tener una conferencia de Ina Reich de, de Francia, Ah, ¿no? De que Francia. también colabora con nosotros en Altamira. Correcto, sí, 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 Este, correcto.
Dijo, De hecho, es de Altamira, Francia, algo por ahí. Sí, Muy Entonces, bien. nos vamos a dar aspectos más relacionados con los análisis físico-químicos de los Exacto. con su Ujú. estudiante José Tapia, en Tapia. doctorado. Entonces, sí. van a hablar en español igualmente, yo lo digo, pues todos están más que Muy bien. bienvenidos. Muy bien. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias y que tengan feliz día para todos y feliz noche en Europa. Hasta luego. Muchas gracias. Un saludo a todas y Adiós. todos. Gracias.